Capítulo 18. Estado de los niños del limbo. Que lugar sea este, donde esté, sus moradores cuales sean. Si todos los que mueren sin bautismo, aunque gentiles, judíos y moros, iguales en la ley de naturaleza, en la escrita y de gracia. Si la tierra producirá flores y plantas después del juicio. Hablé de este lugar en el purgatorio, mas pasé por él muy a la ligera siguiendo el discurso que por principal me propuse, de las almas que allí padecen, y reservé el tratarlo para mejor ocasión, cual ahora se ofrece. Limbo, lo mismo es que fin o extremo de alguna cosa, especialmente en los vestidos, de cuya orla o parte última se toma este nombre. De aquí lo acomodaron los teólogos a dos lugares últimos de la tierra, dos senos de ella, uno en que los santos padres, esto es las almas de los justos, se entretuvieron aguardando la libertad que recibieron por la muerte de Cristo, y por excelencia se llamó seno de Abraham. Otro, que llamamos de los niños, porque solo habitan en él los que, antes de llegar al uso de la razón, salieron de esta vida sin haber lavado la mancha del pecado original que les tocó por la generación de sus padres. Dícele el limbo, ya por el sitio donde está en las entrañas de la tierra, como en el cabo de ella, porque allí es el fin y paradero de los que allí van. Que si bien todos estos lugares por estar en lo más bajo del mundo pueden tener y tienen a veces nombre de infierno, dejóse este apellido al de los condenados, como a inferior a todos, para diferenciarlo de los demás. Que disposición y orden sea el de estos lugares, aunque precisamente no puede saberse. Porque ni lo hayamos declarado en la Sagrada Escritura, ni sabemos que lo haya Dios revelado, parece muy conforme a la razón, que el infierno sea el más bajo vecino al centro de la tierra, y que corra el purgatorio sobre él, para que desocupado totalmente el día del juicio, roto el muro que lo dividía del infierno, sirva de cárcel perpetua a los condenados. Sobre el purgatorio el limbo de los niños, que como piensan algunos teólogos, no está muy lejos de la haz de la tierra. ¿Qué género de personas pertenezcan a este lugar? Generalmente dijimos, que todas aquellas que habiendo sacado en su concepción la mancha de Adán, en quien pecaron, salieron de esta vida sin desecharla por algunos de los medios proporcionados para este efecto. Todos, digo, así varones como hembras de toda suerte de naciones y gentes, así judíos como gentiles, así moros como cristianos, así fieles como infieles, no solo los de estos siglos después de la venida de Cristo, sino de aquellos primeros antes de la elección de Abraham y sus descendientes, desde el principio del mundo. Bien es verdad que pasaron largos tiempos antes que comenzase a poblarse, porque como la naturaleza estaba entonces tan entera y robusta, menos combatida de los accidentes y enfermedades que ahora, no sucedían tantos partos adversos, ni morían los hombres tan en agraz, disponiéndolo así la divina providencia para el aumento y conservación del linaje humano. Y tenían tiempo de remediar este daño. En la ley de naturaleza, cuando reconocían y adoraban los hombres un solo verdadero Dios, y regulaban sus pensamientos, palabras y obras, no con otras leyes que las que ella enseña y dicta la razón, todos los que antes de tener uso de ella, o teniéndolo, no cometieron otros pecados, ni se limpiaban de esta original mancha con algún sacrificio, o como otros sienten por la fe de sus padres, todos iban a este lugar. Los varones hebreos tenían el sacramento de la circuncisión, que borraba esta culpa, mas no podía darse sino al 8º día de su nacimiento. Si morían antes, suplía sus veces la fe de sus padres, y la voluntad que tenían de administrárselo. Las hembras salían de ella por la fe de sus padres, testificada sin duda con algún sacrificio de los que ofrecían a Dios nuestro Señor. Ahora después de fundado el bautismo, ni los varones ni las hembras, aunque los unos reciban la circuncisión, y por las otras se ofrezca cualquier sacrificio, que en tiempo de la ley de gracia sería gravísimo sacrilegio, tienen remedio de salud eterna sin el bautismo, como ni todos los infieles y moros, y así todos van condenados al limbo. Los niños de los cristianos, por haber muerto en el vientre de sus madres, o por cualquiera otra mala suerte, no alcanzaron este beneficio de ser bautizados, también van al mismo lugar. En este número entran los niños de los herejes, que o no se bautizan, o no conforme lo que enseña y cree la Iglesia romana. También pertenecen al limbo toda suerte de gentes, aunque más ancianos de edad, que nacieron y murieron con falta de entendimiento. Los inocentes y locos, que no lavaron la mancha original por el santo bautismo en la ley de gracia, o en la de naturaleza y escrita, por los medios que ya dijimos. Y podría también acontecer que de estos naciesen algunos hijos, como se ha visto,
y muriese sin recibir el bautismo, de manera que juntos se hallasen allí padres e hijos, donde se conocerán y amarán como tales, y se tratarán más estrechamente que los demás. Capítulo 19. Si han de resucitar estos niños, y si en la forma que los demás hombres. Si han de hallarse en el juicio, y entenderán lo que allí pasare. Si después habitarán esta tierra, o volverán a su limbo, y cómo. Si por su pie, o llevados por ángeles, o demonios. Si estando allí serán visitados de los ángeles, o de sus padres y madres, que fueron bienaventurados. Gozarán estos niños del beneficio de la general resurrección. Recobrarán las almas sus cuerpos, no en la pequeñez en que los dejaron por su muerte, sino en la grandeza a que pudiera arribar en la edad varonil, según sus fuerzas y disposición natural, no impedidas de impresiones extrañas, cuáles son los accidentes y enfermedades que contrastan el vigor y fortaleza del cuerpo, y anublan la primavera de la juventud. Resucitarán en la flor de ésta, con toda la proporción y correspondencia de facciones y miembros que pide la perfección de la naturaleza. El color será el natural de cada uno suave, y el semblante hermoso, dentro de los límites naturales. La constitución del cuerpo bien acondicionada, los humores compuestos, todo tan ajustado, que ni habrá dentro cosa que lo destemple, ni fuera ajena fuerza que menoscabe la entereza de tal salud. Serán impasibles, esto es, libres del pecho general de dolores y enfermedades, y no sujetos a la necesidad del morir. Mas no tendrán ventajas ningunas sobrenaturales, semejantes a las que señalamos a los bienaventurados, ni otros bienes más de los que la naturaleza perfecta pudiera darles. Hallaránse en el juicio universal, bien a la mano siniestra, apartados a algún espacio de los condenados, y serán juzgados como los demás. Entenderán todo lo que pasará en aquella visita general del mundo. Conocerán a Cristo por verdadero Dios, por supremo juez de vivos y muertos, prestarle la debida reverencia y adoración, cuanta cabe en sus fuerzas naturales, sin auxilio sobrenatural. Veránle venir en su gloria y majestad, cobrarán noticia de la culpa de Adán su primero padre, hallaránse manchados en ella, y condenados por ella a destierro perpetuo de la vista de Dios. Sabrán de la redención universal hecha por Cristo, verán subir al cielo gloriosos justos, descender al infierno ardiendo en fuego a los condenados. Conocerán como todos los demás juzgados, los sucesos buenos y malos, méritos y deméritos, penas y premios de todos y cada uno de los hombres. Y verán claramente la justificación de lo sentenciado. Especialmente sabrán allí quién fueron los autores de que careciesen ellos del remedio que otros niños, a quien verán ir gloriosos al cielo, y los castigos que por ellos se les darán, que sin duda serán gravísimos, según los méritos de la culpa. Mostrólo el Señor estos años, el de 1606, a una india del Japón tan cristiana como noble, de quien se escribe, que teniéndola por difunta y disponiendo su entierro, volvió en sí como acontece, cubierta de un sudor frío, y refirió que había sido llevada a una cueva infernal, llena de fuego, donde vio gran número de almas ardiendo con varios géneros de tormentos, y conoció entre ellas una que los padecía crudelísimos, porque con limpia crueldad había muerto una criatura que traía en su vientre. Refiérelo Dauruicio, en el tomo 4, capítulo 8, título 2, número 3. Acabada esta general audiencia, absueltos los justos y condenados los pecadores, dudan graves teólogos cuál y dónde haya de ser la vida de estos niños resucitados, ya hombres con tan maduro juicio, con tanto conocimiento de cosas como allí cobrarán a vista de ojos, especialmente en la revelación de los secretos de las conciencias. Si volverán a guardar la carcelería del limbo donde estaban antes sus almas, o habitarán esta tierra como ahora nosotros. Sintieron algunos que acabado el juicio y renovado el mundo, la tierra se vestiría de nuevas plantas y flores de maravilloso olor y hermosura, que se conservaría en una eterna primavera, y hecha un paraíso, serviría de habitación entretenida con su variedad y templanza a estos niños, que por no haber pecado en sus personas, sino en la de Adán, parece bastante castigo haber incurrido en privación de la libertad sobrenatural de hijos de Dios, sin que hayan de ser privados de la natural, encerrados en una cárcel perpetua sin esperanza de salir de ella. Otros con más piedad, por ventura, que fundamento, añaden, serán visitados de los ángeles, y a veces de sus padres, los que fueren bienaventurados, porque los condenados ni pueden salir del infierno,
ni el verlos fuera de alivio, sino de grave tormento. Lo cierto es que si los bienaventurados, así ángeles como hombres, quisiesen bajar al lugar de estos niños, podrán hacerlo a su voluntad. Porque en el cielo dice el glorioso Santo Tomás en el opúsculo 63, la voluntad de cada uno siempre y en todas cosas se cumplirá. Según dice San Agustín, serán todos poderosos en el cumplimiento de su voluntad, como Dios lo es de la suya, porque ninguna cosa de las que Dios y los bienaventurados quieren puede dejar de ser, ni ellos pueden querer cosa que no sea buena y a gusto de Dios. Podría pues ser que los ángeles de su guarda, y los padres que los engendraron, despertándoles el amor que les tienen, se inclinasen a querer visitarlos alguna vez, y dar gracias a Dios juntamente con ellos, de que por sus altos juicios los llevó tan en agraz, que por ventura si llegaran a madurez de edad vivieran y murieran de manera que su prisión no fuera tan hidalga, sin pena sensible, sino la más infame y cruda, en calabozos de infierno. Cuanto al lugar digo que volverán a su limbo, satisfechos de la entereza de la divina justicia, que a todos da el cabal de sus méritos, y conformándose en todo con la voluntad y disposición de la divina providencia, quedarán ni quejosos de su suerte, ni envidiosos de la mejor. Como hayan de bajar a su puesto, si por virtud propia o ajena, si por demonios, no es punto resuelto entre los teólogos. Bien el doctísimo español abulense, escribiendo sobre San Mateo, y el maestro Soto en el segundo de las sentencias, dice que los demonios llevan las almas de estos niños al limbo, no porque ellas no tengan bastante principio para moverse, sin que sea necesaria fuerza ni violencia extraña, sino porque las acompañan alegres de su daño, y les enseñan dónde esté aquel seno que ellas ignoran. Los demás autores enseñan generalmente que los predestinados suben al cielo acompañados de ángeles, los reprobados llevados por los demonios como esclavos y presos, contra su voluntad al infierno. Mas esto debe entenderse de los que por sus propias manos y obras se buscaron el daño, no de los que lo participaron por las ajenas, como estos niños que verdaderamente no pecaron en sí, sino en su padre, esto es, en Adán, de quien concibieron esta culpa original. Y siendo común opinión que no han de padecer pena alguna de sentido, también lo ha de ser que los demonios no han de llevarlos al limbo, porque fuera increíble pena el verlos, cuanto más verse en sus infernales garras. Pienso yo que estas almas van allá moviéndose por su propia virtud, sin recibir ajena impresión, dándoles el Señor a conocer, o por sí, o por ministerio de algún ángel, el lugar de su habitación. Mayor dificultad hace el modo y camino por donde hayan de volver a él, después de haber tomado sus cuerpos resucitados. Porque como estos no han de tener dote alguno sobrenatural, cuáles son en los bienaventurados, la agilidad y sutilidad para pasar sin estorbo, penetrando la tierra y caminando con milagrosa velocidad. Antes son cuerpos no solo graves, sino pesados, aunque no con el exceso que en nosotros pone la destemplanza y carga de humores viciosos, de que ellos estarán libres. Con todo eso, si hubiera de ir por la tierra a su paso, no pudieran llegar allá en muchos días, porque al fin tendrán el peso natural, que los inclina a lo bajo y hace tardos para moverse. Parece que abriéndose la tierra, les dará el Señor camino, por donde ayudados de algunos ángeles, puedan volver a su puesto en brevísimo espacio de tiempo. Capítulo 20. ¿Qué modo de vida hayan de tener estos niños después de resucitados? Si tendrán alguna pena o alguna bienaventuranza. Si sentirán calor o frío, etc. Disposición y forma del limbo. Si tendrán allí aire y luz para ejercitar algunas obras. Sus cuerpos se conservarán allí en la misma entereza y hermosura que sacaron resucitados, vigorosos, bien dispuestos, nada sujetos a las quiebras y males de esta vida mortal, porque habiendo de ser eternos, fuerza es que sean exentos de corrupción, que derechamente se opone a la eternidad. No tendrán necesidad de mantenimiento para sustentarse en sus fuerzas y vigor natural, ni lo ha de haber en el mundo, acabadas en su renovación las plantas, peces, aves y animales, de que ahora nos mantenemos. No sentirán frío, ni calor, ni otras molestias a que ahora estamos sujetos, ni se cansarán andando, mas no podrán moverse con más velocidad de la que sus fuerzas naturales les permitieren. Porque si bien no están libres de su naturaleza de poder sentir estas penas, ni tienen alguna calidad sobrenatural que los exente de ellas, serán como hidalgos de privilegio, y suplirá nuestro Señor lo que de su linaje les falta, obrando en ellos estos y otros milagrosos efectos con su altísima providencia. 1.
Y más principal, que permanecerá el cuerpo sujeto enteramente en todo y por todo a la razón, de manera que jamás sientan alboroto ni rebelión de la carne, ni en el alma afecto alguno desordenado, y serán impecables. Padecerán no otra pena que la de daño. Así llaman los teólogos la privación de ver a Dios, porque como no puede haber interés ni ganancia mayor que verle en su gloria, así no hay daño ni pérdida que pueda igualar al perderla. Esta es la más grave que tienen los condenados en el infierno porque les priva del mayor bien que pudieran haber granjeado en la vista clara de Dios, que es la esencial bienaventuranza de los justos. Más allí engendra en ellos por su malicia, tristeza y dolor increíble, desesperación y odio de Dios, con un eterno remordimiento de haberlo perdido por la voluntad, a quien llaman gusano de la conciencia, gran tormento de los que allí se padecen. Aquí en el limbo, no causará ninguno de estos desórdenes, porque si bien se verán privados de la gloria que vieron ir a gozar a los justos, aunque no sabrán cuál sea distintamente, dispondrá el Señor, con infinito poder y sabiduría, de tal manera su voluntad, que contentos con los bienes naturales de que estarán enriquecidos, ni apetecerán otros, ni se entristecerán de carecer de ellos. Tienen esto algunos por imposible, porque verse, dicen, desterrados de la bienaventuranza, apartados de la compañía de los justos, de sus padres y hermanos, cerrados para siempre en aquella cárcel, no puede dejar de hacer mella en el corazón de hombres de entendimiento y tan claro como aquí lo tendrán. Mas añaden que esta tristeza será muy leve, porque sabrán claramente que el perder tanto bien no fue por culpa que ellos cometiesen en sus personas, sino por la que heredaron de sus padres, y no estuvo en su mano excusarla. También, porque como carecemos fácilmente de los bienes a que no estamos acostumbrados, y ellos no han gustado de los deleites del cielo ni de la tierra, no sentirán mucho carecer de ellos. De más, que comparándose con la suerte de los que vieron al infierno, tan desdichados, estimarán la suya por mejor considerando que si más les durara la vida, les pudiera caber la peor. Con todo eso, lo más cierto y más fundado en razón es que ni esta ni otra pena de sentido padecerán, así por las razones que acabamos de referir, como por las que añaden otros teólogos, porque ultra de ser todos de gran entendimiento y gran prudencia, tendrán perfecto señorío de sí mismos y de todas sus acciones y pensamientos. Sabrán y podrán tenerlos a raya para que no pasen de donde la razón los señalare. Y si algunas veces se acordaren de lo que vieron de gloria en los bienaventurados, cuando los subió el Señor a su reino, no será tan viva esta aprehensión como la que imprimirá en ellos la presencia y posesión de los muchos bienes naturales que gozan. Y ésta vencerá y ahogará ese otro pensamiento, de manera que no les cause melancolía. Bien así los bienaventurados, cuya gloria es de inferiores quilates a la de otros, no se entristecen de carecer de los más subidos que gozan aquellos, porque con los que tienen, está llena su capacidad, y ellos tan satisfechos y hartos, que no tienen hambre ni sed de otra cosa alguna. A esta semejanza en el limbo emplearánse todos en los bienes de naturaleza, gozando en su perfección, sin ambición de los que no gozan, conformes todos con la voluntad de aquel Señor de quien los recibieron sin méritos suyos, ni aspirarán a más de lo que recibieron, ni echarán menos lo que no recibieron, o no se congozarán de no recibirlo. Al fin de cualquiera manera que ello sea, estos moradores del limbo no han de padecer alguna tristeza, aunque su estado pudiera traerla, disponiéndolo así la divina providencia, como ni sentirán otras incomodidades y miserias de la naturaleza, estragada por el pecado, aunque de suyo estaban sujetos a ellas. Supuesto que no han de tener allí alguna pena de sentido, resta saber si han de tener alguna bienaventuranza. Comúnmente se dice que ni tendrán pena ni gloria, porque no padecerán dolor en el cuerpo, ni gozarán de bienaventuranza sobrenatural en el alma. Añaden algunos que la tendrán natural, la cual consiste en conocer y amar a Dios sobre todas las cosas, como a Criador de todas ellas, cuanto con las fuerzas naturales puede ser conocido y amado, de donde nace el gozo que colma esta bienaventuranza. De más de esto se requiere, para que sea cumplida, que no puedan pecar. Porque como esta bienaventuranza es como de todos los bienes naturales y el pecado sea el mayor de los males, no se compadece con ella. Es también necesario que el cuerpo esté libre de todas enfermedades y peligros mortales, y que la posesión de todo esto sea firme, perpetua y constante, sin temer de perderse, porque no puede haber gusto cumplido donde sobresalta el temor de perder aquello de donde nace. Lo más de esto hallamos en los del limbo, como se ha dicho, mas con todo ello su felicidad no puede llamarse absolutamente bienaventuranza, ni aun natural,
porque les faltan dos calidades muy necesarias: exención de todo género de culpa y libertad de toda especie de pena. Hállase en ellos culpa original y padecen por ella pena de daño. Mas tienen todo lo demás que pertenece a la sustancia de bienaventuranza natural, porque conocen a Dios como a Criador suyo y de todas las cosas. Amanle con amor natural, como a su bienhechor. Son impecables, no padecen pena de sentido. Y tienen también el gozo que nace de la segura posesión de estos bienes. Por eso dice Santo Tomás, en la distinción 33, cuestión y artículo segundo, del libro segundo de las sentencias, que participarán no poco de la divina bondad y de las perfecciones naturales, y estarán allegados a Dios, por la participación de los bienes naturales, y tendrán el gozo que nace de conocerle y amarle con amor y luz natural. ¿En qué se hayan de ocupar y entretener estos moradores del limbo después del juicio, si solo en contemplar las cosas naturales y a Dios como a Criador de ellas, o si también han de tener libre ejercicio de las potencias y sentidos interiores y exteriores, aunque no lo hayamos tratado tan en particular como deseará nuestra curiosidad? Puede colegirse de lo que dejamos tratado. Porque siendo, como es verdad, que no carecen de los bienes de naturaleza, antes los tienen cumplidos en grado perfecto. Entendimiento claro, ilustrado con todas las ciencias naturales que pudieran haber alcanzado con su industria en el mundo, si llegaran a edad madura. Una voluntad libre, no inclinada a mal, sino aficionada al sumo bien que naturalmente conoce. Un cuerpo en proporción, hermosura, composición de humores y buena salud, tan acabado, a quien no destemplarán injurias de tiempo, ni inclemencias de vientos, ni mala calidad de manjares, o exceso de bebidas, que allí no ha de haber. Unos sentidos tan vivos, tan prestos, sin estorbo que pueda impedir su ejercicio. No es de creer que todo esto haya de estar de balde, ocioso y suspenso, y sus dueños como estatuas sin obra de vida, porque esto desdice de buena razón por quien allí se gobernará, y causa tedio y molestia. Suárez de Operes sex dierum, sobre la obra de los 6 días. Imaginan algunos este lugar como una cima tenebrosa y oscura, sus moradores inmóviles, sin uso ni ejercicio de sus sentidos. Mas según buen discurso, parece que será a la manera de una gran pieza tan ancha y desahogada, cuanto pide la innumerable muchedumbre de los que han de habitar en ella, con su suelo hollado, llano, igual, sin aspereza ni quiebras, el techo en forma de bóveda, lleno el espacio medio de aire purísimo, porque ha de ser del elemento ya renovado, y por la misma razón bañado de mucha luz, no sólo participada de la que se hubiere comunicado a la tierra en su renovación, sino de la que a él se le hubiere dado en la misma. Tendrán allí, según sienten graves teólogos, una vida más alegre de la que en este mundo podrá tener ahora cualquiera de los hombres, por más ricos y bien afortunados que sean. Vale grandemente al sustento de esta opinión lo que el doctor Angélico Santo Tomás afirma, en la distinción 33 del segundo de las sentencias, en la cuestión segunda, artículo primero, donde dice que la pena ha de ser a peso de la culpa. De donde es que, como la de estos niños solamente consiste en la privación de un don sobrenatural, que es la gracia, ninguna pena se les debe dar, sino solo la privación de aquel fin, a quien los encaminaba aquel don de que fueron privados. Este es la vista de Dios, a que la naturaleza humana no puede arribar con sus fuerzas. De aquí se sigue que la privación de ver a Dios es la propia y sola pena del pecado original después de la muerte. Y poco después da más fuerza a su pensamiento, diciendo, así como la culpa no fue por obra que ellos hiciesen, así la pena no será en cosa que sientan, sino solo carecer de aquello que con sus fuerzas no puede alcanzar la naturaleza. Tal es la gloriosa vista de Dios, en que consiste la bienaventuranza sobrenatural de los justos. Porque en las demás perfecciones y bienes que la naturaleza humana tiene de su cosecha, ningún otro daño ni menoscabo padecerán los condenados por el pecado original. ¿Y quién puede negar cuán grande falta y menoscabo sea de un hombre estar por una eternidad como un tronco, o como una piedra insensible, sin movimiento ni acción de vida en los sentidos del cuerpo? Tener ojos de balde, sin ver, oídos sin oír, lengua sin hablar, pies sin moverse, sin dar alguna señal de tener alma en el cuerpo. Por eso dice el glorioso doctor que ninguna otra pena han de tener los moradores del limbo, ni en el cuerpo, ni en sus sentidos, sino la que tendrán en el alma, careciendo de la vista de Dios. Ni basta decir que aunque ni vean, ni hablen, ni se muevan jamás de un lugar, no sentirán más pena que si no la tuvieran, porque no deja al enfermo de tener el mal porque no lo sienta. Y bien así,
como aunque nos sientan carecer de la vista de Dios, obrando este beneficio en ellos la divina virtud, no por ello puede negarse que no estén condenados en esta pena y la tengan. Así también no dejarán de padecer la pena de no ver, ni oír, ni moverse, aunque por nuevo milagro no la sintieran. ¿Quién pudo decir ni pensar que no tuvo tormento de cuerda el que puesto en el potro, no sintió las vueltas de los cordeles, porque entorpecido el sentido del tacto con algunos medicamentos, no lo sintió? Este es el sentir del doctor angélico y de la escuela de los teólogos, que ninguna otra pena se les ha de dar a estos niños en el cuerpo ni en los sentidos, ultra de la que tendrá el alma careciendo de la vista de Dios. De donde se entiende que tendrán libre el uso de los sentidos y ejercicio de las acciones honestas del cuerpo que dentro de la virtud y fuerzas naturales pudieran obrar, según la disposición y comodidad del lugar en que se hallaren. Que no faltará, como dice Leonardo Lesio, grave y docto teólogo de la Compañía de Jesús, la divina misericordia a una naturaleza creada a su semejanza, que por ninguna culpa cometida en su persona fue excluida de los bienes del cielo, para que consiga los que son debidos naturalmente a su propia excelencia, para que contenta y alegre le venere y alabe por todos los siglos de los siglos. Amén. Capítulo 21. En que ocuparán su entendimiento y voluntad. Si usarán de sus sentidos, verán, oirán, hablarán, y en qué lengua. Si las almas que ahora están allí conocen su estado. Si pasaron por el juicio particular cuando salieron de esta vida. Si conocieron a Cristo su juez, y en qué forma se les mostró y se muestra a todos en aquel trance. Y si le conocieron también cuando descendió a los infiernos. Ocuparán pues el entendimiento en contemplar el poder, bondad, misericordia, justicia, grandeza y majestad del que crió todas las cosas, y a ellos les dio el ser que tienen, según lo que de todo esto podrán alcanzar con la luz natural, y según lo que vieron, oyeron y entendieron en el juicio universal, de cuanto pasó en el mundo, desde el principio hasta el fin. Discurrirán en la filosofía, o demás ciencias naturales, en los cielos, sol, luna, estrellas y elementos, en sus naturalezas y propiedades. Volverán así los ojos, considerando la fábrica de sus cuerpos, el concierto y armonía de sus potencias interiores y exteriores, las perfecciones naturales que puso Dios en sus almas, las de sus sentidos, con todo lo demás que a la naturaleza de las cosas visibles pertenece, con muchas ventajas a la ciencia que de ellas tuvieron los que más en el mundo las estudiaron. Su voluntad estará muy bien ocupada en amar a Dios con amor natural sobre todas las cosas, como a su Criador, de quien recibieron ellos los bienes que poseen, y la exención de las penas que vieron padecer en el juicio los condenados, y saben han de padecer en el infierno. Amaránse unos a otros con amor también natural, como hermanos y compañeros de aquel destierro, especialmente aquellos que más les tocaren en sangre, o con quien más frisaren en naturales, no más de cuanto la inclinación no desordenada permite, y tendrán el contento y gozo que de este amor nace, y compañía humana y política. Así se guardará, tan propia de la naturaleza de hombres. Los sentidos del cuerpo también tendrán su honesto entretenimiento, cuanto permite su estado y la capacidad del lugar donde están. A la vista no faltarán empleos de gusto, porque siendo mayor que se puede tener la hermosura de lo que se ve, muy grande será el de verse unos a otros, pues ninguna igual a la de un hombre perfecto en sus facciones, en proporción de miembros, suavidad de color y semblante. Gozará de la luz del aire, ya renovado puro, resplandeciente. La tierra, que hasta allí estará penetrada de luz, no hay duda sino que como cuerpo sólido hará 1000 visos de varios y agradables colores, como ahora hace la luz en las nubes, y estos alegrarán mucho la vista. Demás, que como dice el doctor Francisco Suárez, estará más hermosa y agradable que cuanto más vestida de flores, hierbas y plantas. Y si como se ha dicho fuere entonces transparente, por ella verán el cielo estrellado, cuya variedad y hermosura no solo a los ojos dará empleos de gusto, sino materia también al entendimiento para filosofar en sus perfecciones y calidades. De todo esto que ven y saben y discurren, hablarán entre sí, comunicando los unos a los otros sus pensamientos, y apaciarán los oídos con apacibles conversaciones, comúnmente en la lengua hebrea, como arriba dijimos, y aquí con más razón, pues los más que la han de hablar, ninguna supieron en el mundo, ni hay razón porque hayan de hablar más una que otra. Cantarán a veces, ya unos, ya otros, cuando alaben a Dios, a quien por sus obras conocen,
cuando las mismas obras que vieron, o las que después alcanzarán por su discurso, acomodando a todas canciones y consonancias artificiosas. Para que así no solo en el cielo, sino también en la tierra, ni solo en manera sobrenatural y divina, como los bienaventurados, sino en natural y acomodada a la naturaleza humana, sea siempre glorificado. Este será el entretenimiento de los oídos. Los demás sentidos, como más limitados y groseros, así tendrán menos ocasiones de su ejercicio, habiendo de estar allí las cosas dentro de los quicios de la naturaleza, sin salir de ellos. El olfato podría ser que tuviese algún uso si, como arriba dijimos, acertase algún cuerpo de aquellos a tener tal tempel de calidades que fuese oloroso. Bien que pensó alguno que de la sequedad de la tierra y calor de la luz podría también resultar algún olor que pudiesen sus moradores sentir, cosa que en los elementos puros no cabe. El gusto, como allí no ha de haber manjares, ni necesidad de ellos, ni cosa alguna sobrenatural que los supla, ningún otro sabor puede tener que el que causa en el paladar la buena templanza de humores. Cuanto al tacto, podrá ser que conociéndose los parientes y aquellos a quien más inclinare el amor natural, se den algunas muestras de él, abrazándose o dándose las manos en señal de amistad. Sentirán también continuamente aquel regalo que, como arriba dijimos, suele sentir un cuerpo tan sano, de tan linda disposición y tempel de humores, como será el de estos niños resucitados. Tendrán sus lugares conocidos, no respecto de méritos, porque no los tienen, y en los de méritos son iguales, sino como les hubieren cabido unos juntos a otros, según la antigüedad de cada uno en aquella prisión. No estarán impedidos de andar, correr o danzar, y si alguno de esto hicieren, todo será sin exceder de los límites de la razón, por donde gobernarán todas sus obras. Este será el estado de estos niños resucitados. Más alargase la curiosidad, no siempre culpable, a preguntar si las almas que ahora están y entrarán hasta el postrero día en el limbo, conocen no solo a Dios como autor de la naturaleza, sino también a Jesucristo Dios hombre. Y supongo por más cierto que también estos niños pasaron, como los demás hombres, por el juicio particular en su muerte. De donde es que, siendo Cristo nuestro Señor el juez, no puede ser menos sino que hayan de conocerlo, pues por su misma persona les intimó interiormente la sentencia de su destierro. Si bien no a todos los que allí están, sino a los que murieron después de su gloriosa pasión, porque hasta entonces no tomó la posesión del juzgado, aunque desde el instante de su concepción tenía esta potestad. A los que pasaron antes de esta vida, intimósela no como Dios hombre, sino como un Dios juntamente con el Padre y Espíritu Santo, único y soberano juez de hombres, ángeles y demonios, y así no le conocieron aquellos como a Dios hombre. Porque entonces aún no lo era. Después cuántas almas allí están le conocen, o bien porque le vieron unas y le oyeron espiritualmente en su juicio particular, o porque las demás le habrán conocido por relación de estas, y le conocieron también cuando este Señor bajó a los infiernos, según es opinión de doctos teólogos. No porque hubiese descendido Cristo a este limbo, sino porque les hizo espiritual presencia en su entendimiento, y se les dio a conocer por triunfador del infierno, y sintieron ellos que a su entrada en el seno de Abraham, se estremecieron las cavernas infernales, y temblaron los príncipes y potestades de las tinieblas. ¿En qué forma se les muestra Cristo en este del limbo? Sobre este juicio particular no se trata comúnmente entre los doctores. El Papa Inocencio III, en el último capítulo del segundo libro que escribió del menosprecio del mundo, dice que se les mostrará en la figura que no dice tanto con ello glorioso de Cristo, ni con la majestad de la persona del juez que representa y hace en esta ocasión. Pedro Tireo, de la Compañía de Jesús, varón de singular erudición y doctrina, dice: y bien, se les muestra a todos en la misma gloria y majestad que tiene en el cielo, y se les ha de mostrar en el universal juicio del mundo. Y pienso yo que una de las más alegres memorias y pensamientos que revolverán estos niños después de resucitados será el de la gloriosa vista de Cristo, de su Madre Santísima y de todos los demás bienaventurados, así ángeles como hombres, a quien vieron con sus propios ojos gloriosos. A los hombres en sus verdaderos cuerpos, a los ángeles en los representados, en que como dijimos se mostrarán aquel día, supuesto que ni el carecer de lo que ellos gozan les puede causar tristeza, ni tendrán entre sus memorias otras que puedan serles de más consuelo. Bien así como suelen hacer los que habiéndose hallado en los bosques, cazas o monterías, en jardines, lugares y entretenimientos de gusto, que aunque nunca hayan de volver a ellos, se gozan solo de representarlos en su memoria. Cierto este discurso,
confesando y admirando cuán maravilloso sea Dios en sus obras, cuán cabal en su justicia, cuán cumplido en su misericordia, cuán liberal en perdonar, cuán medido en su castigar, todo a mayor gloria suya y mayor bien de todos los hombres, de que en estos niños hallamos milagrosos ejemplos, y en estos escritos certísimos testimonios. Materia a todos de alabanza perpetua y hacimiento de gracias a la divina majestad, que así templa su justicia con su misericordia, para alentar nuestra flaqueza, y cuando el temor nos encogiere del castigo, que nos desahogue y lleve a sus abrazos el regalo de su divino amor.